Saludos mis hermanos, bendiciones, que la paz del Señor sea con ustedes. Bueno, estamos nuevamente aquí, ¿verdad? Listos ya para estudiar la palabra del Señor, para seguir informándonos y recibiendo, ¿verdad? Esas revelaciones y ese conocimiento que necesitamos para servirle a nuestro Dios en obediencia, en rectitud, ¿verdad? Hacia su palabra. Entonces, hermanos, les saludo. La semana pasada se me hizo un poco difícil estar con ustedes, pero ya estamos aquí hoy nuevamente y continuamos con nuestra enseñanza, ¿verdad? Seguimos estudiando, ¿verdad? El origen del pueblo de Dios, de lo que Dios nos demanda, de lo que Dios nos exige y de la forma en que nosotros debemos de vivir hacia Él. Y hemos visto, ¿verdad?, a través de la palabra que no es por tener un nombre o una herencia o tener una sangre específica, sino es por la obediencia, ¿verdad? Que nosotros somos parte del pueblo de Dios y eso vamos a profundizar mucho más en este estudio de hoy. Vamos a entrar más profundo en ese conocimiento de la palabra de nuestro Dios que muchas veces, pues, por no tener la información completa, pues no entendemos gran parte de lo que es la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, por eso decidimos irnos al principio de todo para poder entender, ¿verdad? Seguimos en Apocalipsis, pero para poder entender lo que va a suceder próximamente, ¿verdad? De lo que vamos a estar estudiando a partir del capítulo 17 en Apocalipsis, tenemos que tener conocimiento de lo primero, ¿no? Entonces, vamos a orar para comenzar, ¿verdad? Esta enseñanza. Estar seguro de que se escuche bien. Siento que esto está muy lejos de... Vamos a acomodarlo aquí rápidamente. Vamos a orar. Mientras se van conectando, le pedimos al Señor, Dios Todopoderoso, que ilumine nuestro pensamiento, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro ser. Que seamos llenos de su presencia, de su palabra, que seamos llenos de su Espíritu Santo, que nos ilumine y nos muestre el camino, la verdad, la vida. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, pero aún Jesucristo nos dijo que obedezcamos sus mandatos y sus estatutos y sus ordenanzas y que vivamos en obediencia al Padre. Él nos dejó, ¿verdad? Claramente un mandato, un estatuto, unas ordenanzas donde nos guía y nos lleva al camino del Padre, ¿verdad? Alejándonos de todo mal, de todo pecado, de toda rebeldía, de toda corrupción y haciéndonos personas de bien y firmes. Gracias te damos por ese privilegio, Señor, que en el día de hoy, Señor, tú nos encontraste, tú nos permites, Señor, tener un acercamiento hacia ti, Señor, y que podamos tener, Señor, un tiempo, Señor, donde podamos hablar y comunicarnos contigo de tú a tú, Señor. Así como Moisés lo hizo, así como Abraham, Isaac, Jacob, Señor. Siervos tuyos, Señor, tuvieron ese privilegio de poder hablar contigo cara a cara, Señor. Así hoy queremos también nosotros ser, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar en rectitud delante de ti. En el nombre de Jesús oramos y te pedimos, Señor, que limpie nuestra mente, nuestro corazón de toda distracción, Señor, y que podamos aprender hoy lo que tú tienes que decir a nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, hermanos, vamos rápidamente entonces a la enseñanza. Tal vez me escuchen un poquito ahí. Medio raro en cuestión de de la nariz, la van a escuchar mucho, pero es que las alergias pues están, ¿verdad? Estamos en la primavera y las alergias para muchos pues se nos activan y entonces pues le pido disculpas desde ahora, ¿verdad? ¿Verdad? Que me van a escuchar un poquito ahí medio respirando. Entonces, vamos a estar viendo hoy la segunda generación rebelde, ¿verdad? ¿Por qué la segunda generación rebelde? Porque esta primera generación que Dios saca de la tierra de Egipto
Ustedes vieron la semana pasada que él se enojó seriamente con ellos y les juró en su ira de que no iba a entrar ninguno de los que vio las proezas, los milagros y las cosas que Dios hizo. Ninguno de ellos iba a entrar, excepto los de 20 años hacia arriba, ¿verdad? Y los únicos dos que iban a entrar a la tierra prometida sabemos que fue Josué y Caleb, ¿verdad? Entonces, hay una segunda generación donde entonces Dios pues hace pacto con ellos, le da esa oportunidad. Y esta segunda generación, ¿verdad? En honor a la verdad, se portó un poquito mejor, eh, ¿verdad? En cuestión de obedecer a Dios, aunque vemos muchos relatos ahí, donde por ejemplo la familia de Coré, que la tierra se los traga por rebelarse contra Moisés. Y vemos un par de situaciones, ¿verdad? Pero a pesar de todo, pues esta segunda generación hace las cosas, por decirlo así, mejor que la primera generación. Pero esto no significa que Dios está en agrado con ellos, pues vamos a ver qué es lo que sucede, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir avanzando hacia la luz del conocimiento, ¿verdad? Mientras avanzamos en esa luz admirable que es la palabra de nuestro Dios, esa que nos ilumina el camino, nos seguimos sumergiendo más en el conocimiento de la palabra de Dios para tener mayor sabiduría. Pues la sabiduría es poner en práctica el conocimiento, amados hermanos, ¿verdad? Esto siempre lo voy a tener aquí porque es algo que nos ayuda, ¿verdad? A vivir en obediencia a nuestro Dios. Esa sabiduría que nuestro Dios nos da a través de su palabra nos ayuda, ¿verdad? A caminar en rectitud. Poniendo este conocimiento en práctica, esa es la forma que nos hacemos sabios. Entonces estamos aquí en el resumen, ¿verdad? Como siempre hablamos, ese resumen que hacemos de la palabra del Señor. Y es que quiero conectar siempre lo que hablamos en la enseñanza anterior con la próxima enseñanza para poder, ¿verdad?, acordarnos y seguir aumentando nuestro conocimiento. Entonces, la semana pasada o la última vez que nos reunimos estuvimos hablando de la ira de Jehová contra los rebeldes, contra ese pueblo rebelde, contra los que se rebelaron contra Dios, ¿verdad? Entonces nuevamente el pueblo provoca a ira a Dios. Hemos estado viendo por todas estas semanas, a partir, ¿verdad?, del nacimiento de los 12 hijos de Israel, cómo es que comienza esa rebeldía a rebelarse, ¿verdad?, contra Dios, contra lo que Dios estableció. No ha sido como en el día de que Dios llamó a Abraham. Abraham fue un hombre fiel, obediente a Dios. Isaac, su hijo, hombre fiel y obediente a Dios. Y Jacob, ¿verdad? Jacob, vemos como ya comienza un poco la cosa a cambiar con Jacob, porque Jacob hace ciertas cosas que le enojan a nuestro Dios también. Pero son hombres fieles. Y cuando nacen los hijos de Jacob, ¿verdad? Entonces, pues vemos como la rebeldía, la desobediencia comienza, ¿verdad? Y ahí de los hijos de Jacob venimos hasta lo que estamos estudiando hoy, ¿verdad? Y cómo Dios se aira con este pueblo que sale de Egipto, ¿no? Entonces, resumiendo, ¿verdad? Voy a resumir. Si usted no vio la enseñanza anterior, que ya van 2 semanas, debió haberla visto, pero si no la vio, ¿verdad? Les pido, les ruego que la vean para que puedan entender qué es lo que estamos hablando hoy. Resumo rápidamente la rebeldía de los israelitas, ¿verdad?, contra Jehová. Ese es el título mismo que le da la palabra en Números capítulo 14, versículos del 1 al 45. Y estoy leyendo Reina Valera 1960. El subtítulo que le da ahí Reina Valera es Los israelitas se rebelan contra Jehová, ¿no? Entonces dice: entonces Moisés y Aarón se postraron sobre su rostro delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel, porque ellos comenzaron a quejarse contra Dios, ¿verdad? En esos primeros
4 versículos, ellos se comienzan a quejar contra Dios. Y Moisés y Aarón se postran delante de la congregación de los hijos de Israel, ¿verdad? Como quien dice, hey, por favor, créanle a nuestro Dios, no sean tan rebeldes. Y Josué y Caleb, ¿verdad? Que fueron los 2 testigos de los 12 que envió Moisés a, a ver la tierra que que había prometido, ¿verdad? Fueron a explorar, fueron a espiar, fueron a ver la tierra que Dios le había prometido. Y estos 2 fueron Josué y Caleb, ¿verdad? Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Este fue el testimonio de ellos. Es una tierra de bendición la que Dios nos da, es lo que dicen ellos, ¿verdad? Pero ellos recalcan y dicen lo siguiente, amados hermanos, que es lo que estamos estudiando, ¿verdad? Mire, si Jehová se agradare de nosotros, dicen Josué y Caleb, Él nos llevará a esta tierra y nos las entregará. Fíjense bien las palabras que usa Josué y Caleb. Si Jehová se agradare de nosotros. ¿Por qué no se va a agradar Jehová de ellos? Si Dios tenía una promesa, un pacto, amados hermanos, ya hemos visto mucho de las cosas que este pueblo ha hecho, ¿verdad? Y que no han sido del agrado del Señor. Y hablando de esta forma, dice: por tanto, no seáis rebelde contra Jehová, le dice Josué y Caleb, ¿verdad? No sean rebeldes, no sean pueblo rebelde. Pero en cambio el pueblo le responde con estas palabras. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Entonces es toda la multitud de ese pueblo, ¿verdad?, que fue sacado de Egipto, ahí nos demuestra que hay una rebeldía y que no quieren escuchar, ¿verdad?, ni siquiera aquellos hombres que se levantan, ¿verdad?, con el Espíritu de Dios a decirle: nuestro Dios es real, Él nos va a librar, Él nos va a dar todo lo que necesitamos, Él nos va a ayudar a conquistar esta tierra si somos agradables ante su presencia. Pero este pueblo, de ninguna forma, ¿verdad?, podemos ver que son del agrado de Dios, excepto Josué y Caleb, ¿verdad? Y sacando fuera a Moisés, que es el líder, que no es directamente parte del pueblo, pero sí Josué y Caleb, ¿no? Entonces el pueblo habló de apedrearlos, de: cállate, Josué, Caleb, cállese, porque ustedes están en contra de lo que nosotros pensamos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión en ese día. Entonces, cuando el pueblo estaba por agarrar las piedras para cometer ese crimen, tal vez, ¿verdad?, Dios se revela, Dios aparece ahí en escena y le dice a todos los hijos de Israel: Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Esto fue lo que Dios le contestó a Moisés cuando vio la rebeldía de este pueblo, cuando vio, ¿verdad?, la falta de fe de este pueblo, cuando vio Dios que era un pueblo que estaba muy lejos de servirle a Él, ¿no? Entonces Dios le contesta con estas palabras de que los voy a destruir, los voy a matar a todos, ¿verdad? Entonces vuelvo y le recargo, amados hermanos, que para ser pueblo de Dios es necesario, se requiere que haya obediencia y fe. De lo contrario, puedes tener el nombre, el título de judío, puedes tener el título, el nombre de hebreo, de israelita, pero si no vives bajo la obediencia de lo que Dios habla y manda, no hay trato especial contigo. Eso lo vamos a estar viendo más adelante, ¿verdad? Pero es lo que hemos estado enseñando hasta el día de hoy, lo que hemos estado viendo, lo que está escrito en su palabra, amados hermanos. Pero Moisés respondió a Jehová, ¿verdad? Moisés intercede por este pueblo, ora por misericordia para que Dios no destruya este pueblo. Y le dice no solo eso, sino que
no tanto por la misericordia del pueblo, sino por el glorioso nombre de nuestro Dios. Y le dice, no, pero Moisés respondió a Jehová, ¿verdad? En esta oración, orándole, pidiéndole misericordia. Lo oirán luego los egipcios y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo y que has hecho morir a este pueblo como uno solo. Por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Entonces Moisés intercede para que el grandioso nombre de Dios no sea difamado por culpa de este pueblo y ora para misericordia, ¿verdad? Y lo estoy resumiendo. Quiero que sepa que estoy resumiendo el capítulo porque ya lo hemos estudiado. Moisés intercede. Ahora pues te ruego que sea magnificado el poder del Señor como lo hablaste diciendo. Y esto es lo que Moisés, ¿verdad? Le dice a Dios, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad de la rebelión. Aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, amados hermanos. Dios le dijo estas palabras el día que Moisés estuvo ante la presencia de Dios en el monte, ¿verdad? Monte Sinaí, donde Dios se apareció y le dio las leyes, ¿verdad? Los mandatos, los estatutos, los 10 mandamientos, Dios le dio a Moisés ahí. Y Dios le dijo que Él era la grande misericordia, ¿verdad? Grande, tardo para la ira, que perdonaba la iniquidad y la rebelión, aunque no tenía por inocente al culpable. Que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta las cuartas generaciones. Perdona ahora, dice Moisés, la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta ahora. Entonces no sería la primera vez que Dios perdona a este pueblo, ¿verdad? No es la primera vez que este pueblo aira al Señor, pero ya han sido muchas veces, ¿verdad? Desde que salieron de Egipto hasta que llegaron allí. Se dice que ha sido un proceso entre 50 a 90 días desde que el pueblo salió de Egipto hasta llegar ahí, a ese lugar. Han pasado unos 50 días. Todavía no hemos llegado al castigo de los 40 años, amados hermanos. Tenga eso en mente, presente, porque Dios ya tenía plan de sacar a este pueblo y llevarlo a la tierra prometida instantáneamente, pero este pueblo le demostró a Dios que era un pueblo insensato, que era un pueblo desobediente, que era un pueblo que no era del agrado de Dios. Y Dios los probó por el desierto a ver cuál era su corazón, ¿verdad? Aunque Dios conocía a este pueblo y podemos decir que Dios los probó, pero más bien Dios estaba enseñando lo que había dentro del corazón de ellos, ¿no? Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, eso lo podemos ver en Éxodo capítulo 34, 6 al 7, cuando Dios habla con Moisés y le dice estas palabras, ¿verdad? Para que lo tenga en mente, para que lo tenga, ¿verdad? Como referencia cuando Dios habla. Y la palabra de Dios es perpetua, amados hermanos. La palabra de Dios es fiel, firme, real. No tiene vuelta atrás lo que Dios dice, lo cumple. Entonces sigue diciendo Jehová a Moisés, ¿verdad? Yo he perdonado conforme a tu dicho a este pueblo. Yo lo perdoné. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya 10 veces y no ha oído mi voz. Entonces, lo que Dios dice aquí es, Moisés, yo perdono al pueblo, sí. Yo soy lento para la ira. Es cierto, Moisés. Grande en misericordia soy, sí. Pero no tengo por inocente al culpable. ¿Verdad? Es lo que Dios dijo. Y merecen el castigo que se merecen, ¿no? Lo que han hecho. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto, en el desierto, perdón,
Toda esa generación son culpables, ¿verdad? No los voy a destruir, pero no van a entrar en mi reposo, no van a entrar. Perdóname, discúlpeme, ya les había advertido de las alergias que tengo, ¿verdad? Entonces, pues me disculpa, hermano. Dios, entonces, ¿verdad? Dice que no tiene por inocente al culpable, ¿verdad? Entonces, este pueblo ya lo ha tentado 10 veces y no han querido oír la voz de Dios. Entonces no verán la tierra de la cual juré a sus padres, todos esos que tentaron a Dios. ¿Cuántos son todos esos, amados? Todo el pueblo, menos los de 20 años hacia arriba, y menos Josué y Caleb, los únicos dos que vienen de esa generación. Todos los demás van a morir en el desierto, ¿verdad? Entonces, Jehová habló a Moisés y a Aarón también, diciéndole: ¿hasta cuándo oiré a esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Dios está enojado y le dice: ¿hasta cuándo voy a seguir escuchando las querellas de este pueblo? Diles, yo, Jehová, ¿verdad? Dice así, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados desde entre vosotros, de 20 años hacia arriba, los cuales han murmurado contra mí. Entonces, amados hermanos, podemos ver aquí que no hay un trato especial con Israel, que este pueblo provocó a ir a Dios y este pueblo va a pagar las consecuencias, ¿no? No hay trato especial. La desobediencia se paga. Lo que Dios dice, lo que Dios hace, lo que Dios promete, lo cumple. Y Dios nos dice que tenemos que vivir en obediencia delante de Él. Entonces, este pueblo rebelde, que Dios le dijo a Moisés: los voy a destruir a todos, no quiero a ninguno, voy a levantar de ti otra generación, ¿verdad? Y Moisés intercede y detiene la ira de Dios, ¿verdad? La placa, la aguanta. Y Dios no destruye al pueblo, pero sí destruye esa generación incrédula y permite que otra generación nueva entre, ¿verdad? La generación de Josué y Caleb. Entonces, esa generación murmuró, ¿verdad? Vosotros a la verdad no entraréis, exceptuando Josué y Caleb, hijo de Jefoné, y a Josué, hijo de Nun, ¿verdad? Caleb, hijo de Jofonet, y Josué, hijo de Nun, esos dos son los únicos que van a entrar. Pero vuestros niños, de los cuales dijiste que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciaste. ¿Despreciaron por qué? Porque no creyeron a Dios, no confiaron, ¿verdad? No tuvieron fe, fueron desobedientes, murmuraron contra el poder grandioso de Dios, que por 10 veces Dios le mostró a este pueblo la grandeza, la misericordia, el poder y la autoridad, cómo Él los amaba, cómo Él los sacó, la promesa que Él hizo. Y este pueblo, amados hermanos, reverde en todos los aspectos, ¿verdad? Entonces el versículo 32 dice: en cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, van a morir. No los voy a matar, ¿verdad? Dice Dios, pero sus vidas van a ir en deterioro. No voy a preservarlos. La iniquidad, el pecado los consumirá y van a caer muertos en este desierto. Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Entonces, esta generación fue consumida en el desierto 40 años, amados hermanos. 40 años vivieron, ¿verdad? ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a los días que dice ahí, conforme al número de los días de 40 días en que reconocieron la tierra,
van a vivir un día por cada año hasta que esta generación perversa desaparezca, ¿verdad? Y serán consumidos y ahí morirán, dice ahí, ¿verdad? Al final. Entonces, 40 años fue lo que Dios determinó, ¿verdad? Que esta gente, multitud perversa, depravada, malvada, iba a morir, a vivir, hasta que se fueron consumiendo su vida, ¿verdad? Su cuerpo. Y desaparecieron todos estos que vieron la grandeza de Dios. Y este nuevo pueblo, esta nueva generación que se levanta, ¿verdad? De Josué, Caleb y los de 20 años arriba son los que entonces Dios va a permitir llegar a la tierra, pero no porque ellos eran buenos delante de Dios, eran agradables, sino porque Dios juró a sus padres que le iba a entregar la tierra, ¿verdad? Es un juramento y es por causa, ¿verdad?, del nombre de Dios, para que el nombre de Dios no sea difamado, ¿verdad? Porque eso fue lo que oró Moisés y le dijo a Dios, ¿verdad? Ten misericordia, que tu nombre no sea difamado. Lo van a oír allá en Egipto, lo van a oír las naciones a donde tú los traes para conquistarlas, de que tú no pudiste con este pueblo. Entonces, por esa razón es que este pueblo llega, ¿verdad?, a conquistar las tierras. No por nada más. ¿Se recuerdan que lo leímos anteriormente? Es no por tus méritos ni por tu buena conducta, sino por la maldad de este pueblo, del que vive ahí, del amorreo, del canareo, jebuseos. Por la maldad de ellos es que yo te llevo a esas tierras. Entonces, ¿qué fue lo que dijo el pueblo al principio, verdad? Ojalá y muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá y muriéramos. Nuestros niños sean por presa. Volvámonos a Egipto. Entonces esa fue la maldad, ¿verdad? Esa fue la rebelión de ellos. Eso se encuentra en los primeros capítulos, ¿verdad? Usted lo puede leer. Todos los que salieron de Egipto murieron en el desierto por sus rebeliones, ¿verdad? Los de 20 años para arriba, la generación de 20 años hacia abajo quedó viva, ¿verdad? Los niños y los jóvenes quedaron, Dios los preservó para mantenerlos, para que pudieran ir y conquistar la tierra. Dios los preservó, pero toda esa generación de 20 años hacia arriba murió, excepto Josué y Caleb, ¿verdad? No es por descendencia, es por obediencia. La promesa y la palabra de Dios se cumple siempre y cuando usted viva en obediencia a Él. Usted es pueblo de Dios si usted vive en obediencia a Él. No es por descendencia, amados hermanos, como muchos tienen, que Dios tiene un trato especial con Israel, pero la verdad de la palabra, amados hermanos, nos enseña que no es así. Entonces este es el juramento que Dios hizo. Así confirmaré el juramento que le hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y a tu descendencia le daré todas estas tierras. Todas las naciones de la tierra serán bendecidas en tu simiente. Porque Abraham escuchó mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, amados hermanos. Entonces vemos cuál es la promesa que Dios le hace a Abraham, a Isaac y a Jacob, que si escuchan la voz de Dios y guardan los preceptos, los mandamientos y los estatutos y las leyes de Dios, serán bendecidas. Y todas las naciones de la tierra serán bendecidas en la simiente de Abraham, ¿verdad? ¿Quién es la simiente de Abraham? Es Jesucristo, ya lo hemos estudiado. La roca inconmovible, ¿no? Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, ¿verdad? Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, le dice Dios, ¿verdad? Éxodo capítulo 19, el día que Dios le entrega a Moisés
los 10 mandamientos, que esa es su ley, ese es su mandato, ese es su estatuto, ese es su pacto con nosotros también, amados hermanos. La obediencia, ¿verdad? Entonces, ¿por qué digo con nosotros también? Porque, por decirlo así, ¿verdad? Una de esas leyes o de esos mandatos, esos estatutos que están establecidos ahí es no matarás. Somos llamados a no matar, ¿verdad? Y eso lo tenemos dentro de nuestro corazón escrito, ¿verdad? Que no matamos. Dice que honra a tu padre, a tu madre, ¿verdad? Dentro de tu corazón también está el deseo por honrar y, ¿verdad? Respetar a tus padres, ¿no? Todas estas cosas, ¿verdad? Que es el pacto que Dios hizo. Ese pacto que tenemos que guardar, sus 10 mandamientos, ¿verdad? Dice que si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, ese pacto que hizo, vosotros también seréis vuestro tesoro especial, seremos su tesoro, seremos su pueblo, es lo que dice ahí, ¿verdad? Y si vamos entonces a Primera de Pedro, es lo mismo que Pedro nos dice, pero ustedes, yo, todos nosotros somos linaje escogido, ¿verdad? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿verdad? Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis ¿qué? Un reino. Seremos el reino de Dios, seremos el reino de sacerdotes y seremos gente santa, que es lo mismo que nuestro Señor Jesucristo nos promete y nos da si vivimos en obediencia a Él. Si somos seguidores fieles de Jesucristo, si seguimos la vida de Jesucristo conforme Él vivió, conforme a su ejemplo, así nosotros también, ¿verdad? Seremos un linaje escogido, seremos real sacerdocio y seremos nación santa y seremos pueblo adquirido por Dios. Entonces vemos, amados hermanos, cómo nuevamente la palabra nos enseña que es, ¿por qué? Por la obediencia a los mandatos y estatutos que nuestro Dios pues, ha puesto y ha establecido, y que no somos pueblo porque tenemos el nombre de Israel, o porque tenemos el nombre de judío, porque tenemos el nombre de, usted diga, cualquiera de las tribus, ¿no? Ni porque eres iglesia, ¿no? Ese es el nuevo concepto que muchos tienen, que la iglesia de Dios es aparte, es algo muy diferente. No, amados hermanos, la obediencia es lo que determina tu posición, tu estatuto delante de Dios. Aquí en la tierra, ¿verdad? Esto es un pensamiento mío. Todo se debate en quién es pueblo de Dios. Pero en el día que estemos ante la presencia de nuestro Dios, todos seremos su pueblo. ¿Verdad? Pablo lo dijo. No somos griegos, ni judíos, ni romanos, ni nada. Todos somos uno, somos los mismos ante la presencia de Dios, ante la fe del sacrificio de Jesucristo, que su sangre nos limpia, nos lava y nos hace nuevas criaturas, y que vivimos lejos del pecado conforme a la escritura de nuestro Señor. Muchos tienen a Israel como un pueblo de trato especial, ¿verdad? Que Dios los tiene por especial por parte de Dios, pero la realidad es que todas las naciones son la promesa de Abraham. Pues lo podemos ver aquí. Así confirmaré el juramento, lo hice a Abraham tu padre, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y tu descendencia le daré todas estas tierras, todas las naciones de la tierra serán bendecidas en tu simiente. Entonces, todas las naciones de la tierra, ¿verdad? Están bajo el pacto que Dios le hizo a Abraham, pero ese pacto, amados hermanos, ese pacto tiene cláusulas, ¿verdad? Cláusulas o cláusulas, me traban, cláusulas. Usted me entiende. ¿Cuáles son esas cláusulas? ¿Qué es lo que Dios dijo, demanda y nos exige de nosotros? Lo mismo que le dijo a Abraham, ¿verdad? Escucharás hoy mi voz, escucha mi voz y guarda mis pactos, mis preceptos, mis estatutos y mis leyes, y yo te confirmaré como pueblo mío.
La palabra rebelde, amados hermanos, que es lo que vamos a estar viendo hoy, tiene un significado y dice que se rebela contra algo o alguien difícil de dirigir o de doblegar, ¿verdad? La palabra rebelde o los que se rebelan contra Dios, quiero que tengan en mente que es rebelarse contra algo o alguien, ¿verdad? Y que una persona rebelde es difícil de dirigir, de ser enseñada, de llevarla por el buen camino. Es una persona difícil de doblegar en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? De serla sumisa ante Dios en este caso, que es lo que estamos hablando, ¿no? Tenga en mente lo que significa rebelde, amados hermanos, porque vamos a estar viendo más acerca de todo esto, ¿verdad? Voy a terminar ya con este resumen de lo que hablamos la semana pasada. En resumidas cuentas, el pueblo de Dios es rebelde. Desde que sale de Egipto hasta que llega el momento donde Dios va a entregar la tierra 10 veces, ¿verdad? Se rebeló contra Dios, lo leímos ahí, y Dios dijo, ya, más nada. Le dio oportunidades y ellos no la aprovecharon, ¿verdad? Despreciaron la tierra que Dios tenía para ellos. Y yo les dije, les di una asignación, Hebreos 3, del 1 al 19, que hagamos nuestra asignación, ¿verdad? Les dejé esta escritura, ¿verdad? Para que la analizara, la leyera y viera y se pudiera ver usted mismo en esta situación de la que el pueblo está viviendo, ¿verdad? Como en los tiempos modernos seguimos en la misma situación. Y espero que muchos de ustedes hayan hecho eso, ¿verdad? Hayan leído, hayan analizado, de eso se trata. Yo no estoy aquí para dirigirles su vida, simplemente estoy aquí para ayudarles a caminar delante de la presencia de Dios, pero cada uno de nosotros somos responsables, ¿verdad? Por nuestras acciones, por nuestros actos, por lo que hacemos y en la manera en que vivimos con nuestro Dios, ¿verdad? En la manera en que nos relacionamos con nuestro Dios. Y esa asignación, pues si usted no es rebelde, ¿verdad? No fue rebelde. Yo creo que todos nosotros hemos leído esto. Pero por causa de la misericordia, del amor de Dios, vamos a estudiar un poquito más acerca de eso, ¿verdad? Vamos a estudiar esa escritura de Hebreos capítulo 3. Segunda generación rebelde. De eso vamos a estar hablando hoy. Esta generación rebelde, ¿verdad? Que se rebela contra Dios, que son difíciles de doblegar, que son personas que no escuchan, tienen sus oídos sordos, no quieren obedecer. Son los descendientes de la primera generación, ¿verdad? Josué y Caleb, los únicos dos que entran a la tierra prometida, que tuvieron una relación con Dios. Sale una nueva generación de 20 años hacia abajo, crecen, se hacen hombres adultos, ¿verdad? Por 40 años escucharon los dichos de Moisés y de sus padres, ¿verdad? Que se supone que ellos se arrepintieron y que les instruyen a que obedezcan al Dios de los cielos, ¿verdad? Entonces, en Deuteronomio 31 dice lo siguiente: Josué es instalado como sucesor de Moisés, ¿verdad? Moisés muere en el desierto, todo este pueblo entonces comienza a entrar a la tierra prometida, se han crecido, los que tenían 20 años ahora tienen 60, los que tenían un año ahora tienen 40, una generación completamente nueva, ¿verdad? Y ahora esta generación que Dios, por causa de su nombre, permite entonces que ellos entren a la tierra por causa de la promesa que le hizo a sus padres Abraham, Isaac y Jacob. Dios le permite, ¿verdad? Para engrandecer su nombre, no porque ellos se lo merecían, ¿verdad? Como ya lo hemos leído, sino porque Dios cumple su promesa, ¿no? Jehová le dice a Moisés: he aquí tú vas a dormir con tus padres y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos. Amados hermanos, entonces vemos que ya Dios sabe lo que este pueblo va a hacer.
Ya Dios sabe que Él le dijo, vas a echar al amorreo, al cananeo, al jebuseo, a todos los que están ahí, échalos fuera, no te vas a ligar con ellos, no vas a estar practicando las religiones de ellos, no vas a ni siquiera observar la forma en que ellos viven, simplemente es échalo fuera. No te mezcles, no te ligues con esta gente. Ese fue el mandato que Dios le dio cuando este pueblo fue a conquistar la tierra. Pero Dios le dice, este pueblo se levantará nuevamente y fornicará. Cuando utiliza la palabra fornicar, eso me llega a memoria la Apocalipsis 14, que ya lo hemos estudiado, y quiero, ¿verdad?, refrescarle la memoria a ustedes, que dice que hay 144,000 que eran vírgenes. Y cuando la palabra habla que eran vírgenes, aquí nos expresa y nos enseña que no se contaminaron con otros dioses. A eso es lo que se refería allí, Apocalipsis capítulo 14, de los 144,000 que eran vírgenes, pues habla de que nunca adoraron a otros dioses. 144,000 hombres Dios escogió de cada una de las tribus que no adoraron a otros dioses, que fueron fieles y firmes a Dios, amados hermanos. ¿Verdad? Entonces entendemos hasta ahí la palabra de nuestro Dios. De la tierra donde van para estar en medio de ellas y me dejarán e invalidarán ¿qué? Mi pacto. Van a invalidar el pacto que Dios hizo con ellos, ese pacto de los 10 mandamientos, ¿verdad? Que el primero es adorarás a tu Dios y solamente a tu Dios servirás y no tendrás dioses ajenos delante de ti. Ese es el primer mandato y estatuto de Dios, ¿verdad? Que hasta ahora es el mismo, ¿no? Que hasta ahora Dios te dice a ti, me dice a mí, no tengas otros dioses delante de ti más que a mí, ¿verdad? E invalidaron el pacto que concentraron con él. Y se encenderá mi furor, dice Dios nuevamente, contra él en aquel día. Y los abandonaré, dice. Estas son las consecuencias cuando el pueblo comience a adorar a otros dioses, los va a abandonar. O sea, Dios los desechó. O los va a desechar, porque está hablando de un futuro, ¿no? Y esconderé de ellos que mi rostro y serán consumidos. Y este pueblo, amados hermanos, va a ser consumido, fue consumido. Y fue disperso por todas las naciones y ya no se sabe más de este pueblo, ¿verdad? Solamente vemos la casa de Judá allí en la tierra de Israel, pero de las demás 12 tribus, de las 11 tribus que restan, usted no sabe ya ni quién es Rubén, ni quién es Manasés, ni quién es José. Ya usted no ve ningún tipo de esta descendencia, se borraron. Los únicos que quedan es la casa de Judá y que están preservados, según la palabra, para el día de la ira. Eso lo hablaremos luego. Y esconderé de ellos mi rostro, ¿verdad? Letra roja, y serán consumidos y vendrán sobre ellos muchos males y angustias y dirán en aquel día, no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí. Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día, dice Jehová, por tanto el mal que ellos habrán hecho, ¿verdad? Futuro, por haberse vuelto a dioses ajenos, por haberse vuelto a la idolatría, amados hermanos. Ellos se mezclaron con las naciones que Dios les dijo tienes que echarla, ellas no la echaron. Voy a resumir toda esa información, usted la puede buscar. Pero este pueblo, esta nueva generación, esta segunda generación, cuando conquistó las tierras, amados hermanos, el primero que hizo pacto con el pueblo se llama Josué. A Josué le llegó un hombre con engaño, diciéndole que venía de lejanas tierras, que venía a pedirle perdón, que venía a hacer paz con él. Josué hace paz con él y le promete que no va a destruirlo, no lo va a matar cuando ellos conquisten la tierra. Y sale a reducir que ese pueblo eran los vecinos de donde ellos estaban. Y por causa de esa promesa ellos no pudieron destruir a ese pueblo. Y se unieron a esa generación y se contaminaron y se mezclaron y se hicieron un mismo pueblo, ¿verdad? ¿Por qué Dios le dice que no te mezcles, no te contamines con ellos? Porque van a terminar adorando a sus dioses, van a terminar
en la vida y en la conducta de ellos y se van a alejar del Dios verdadero, se van a alejar del pacto, que el pacto es sus 10 mandamientos, ¿no? Sus ordenanzas, sus estatutos y su ley. ¿Y qué sucede, amados hermanos? Este pueblo fornicará contra Dios y tendrá dioses ajenos. Se convertirá en un pueblo idólatra. Y la idolatría es algo, ¿verdad? Un ídolo, tener un ídolo significa figura de un Dios al que se adora. Eso es un ídolo. Personas o cosas excesivamente amadas o admiradas por alguien, ¿no? Entonces una persona que excesivamente ama algo, excesivamente admira algo, se convierte para esta persona en un ídolo, lo que esta persona ame o admire mucho, o toda su vida se enfoca o se dirige a eso, ¿verdad? Las pasiones de los seres humanos se convierten en ídolos, ¿verdad? Porque las pasiones tienden a ser, ¿verdad?, amadas, admiradas, a tener el primer lugar en nuestras vidas, ¿verdad? Y ídolos modernos hoy en día podemos hablar de Hollywood, ¿verdad? Los ídolos de Hollywood, el entretenimiento. El mundo del entretenimiento, de la farándula, de los deportes, amados hermanos, ¿verdad? Tenemos un jugador que yo creo que si hablamos del mundialmente, ¿verdad? En el área del baloncesto, es este jugador famoso Michael Jordan, ¿verdad? ¿Quién no conoce a Michael Jordan? Un hombre heroico, jugador de los Chicago Bulls, que fue famosísimo o que sigue siendo famoso, ¿verdad? A nivel mundial, ¿quién no conoce a este hombre que por generaciones fue o ha sido idolatrado por muchos, ¿verdad? Y no nos damos cuenta que a veces caemos en este juego o en esta trampa del enemigo donde las cosas de este mundo comienzan a tener lugar o el primer lugar en nuestras vidas. Entonces, si nos sentamos aquí a juzgar a este pueblo que se levantará y fornicará tras los dioses ajenos, a lo que el mundo hace, entonces no podemos sentarnos en silla de escarnecedor, como dice la palabra, en silla para juzgar, cuando delante de nosotros hay cosas, ¿verdad? Por ejemplo, en Hollywood se dice en la revista TV Guía cuáles son los ídolos, ¿verdad?, de la industria cinematográfica en el pasado. Y ahí nos escribe, ¿verdad? Dice Hollywood Idols. Miren bien cómo lo expresan, cómo la farándula, ¿verdad?, del mundo del entretenimiento. Ustedes saben ese programa famoso que se llama American Idols, ¿verdad? Los ídolos de América. No es una palabra para tener o tomar con suavidad, amados hermanos. Son cosas donde nuestro corazón se puede ir y hay que tener cuidado, ¿no? Entre esos ídolos, ¿verdad?, podemos ver todos esos famosos que ante las memorias y los conocimientos de nosotros, ¿verdad?, en lo que es la farándula del cine, lo que es el entretenimiento, ¿verdad? Tenemos ahí como Anthony Quinn, tenemos como Marilyn Monroe, ¿verdad? Personas que han muerto y que todavía se idolatran, que todavía se hablan, de que todavía se exponen, ¿verdad? Donde la gente se enfoca en estos actores y en estas personas, ¿verdad? Clint Eastwood ahí al final. ¿Quién no conoce a estos hombres, estas personas? Sí, se convierten en ¿qué? En ídolos en nuestras vidas, ¿no? ¿Y qué diferencia hay entre el pueblo que salió de Egipto y llegó a las tierras donde Dios le dijo, saca todo lo que hay ahí para que no te vayas en pos de ellos, a lo que estamos haciendo hoy, ¿verdad? Que a veces honramos y damos primer lugar a estas cosas. A veces ponemos, no, la película más famosa en el momento sale hoy, no, yo tengo que parar todo lo que está haciendo porque quiero ir a verla. O en esta semana es el mundial, o en esta semana es el campeonato nacional, o en esta semana es... Y por tal razón, pues yo voy a dejar todo lo que está haciendo, voy a
poner aparte las cosas de mi Dios y voy a ver eso, voy a pasar tiempo con eso. Esta semana sale el disco de la persona tal. Hermano, tantas cosas que toman el lugar de nuestro Dios y que sin darnos cuenta la palabra ídolo se ha convertido en una palabra muy suave, muy ligera y que no analizamos para con nuestras vidas. Estamos en tiempos cruciales y todo aquello que toma el tiempo a nuestro Dios, como dice, ¿verdad? Persona o cosa excesivamente amada o admirada, excesivamente, amados hermanos, si toma el tiempo de nuestro Dios, se convierte en un ídolo. Nuestro Dios no comparte su gloria con nadie ni con nada, amados hermanos, pero sí busca compartir con aquellos que realmente le sirvan en rectitud, que le sirvan en obediencia y que se mantengan firmes y rectos a su mandato. Entonces, Jehová dijo a Moisés: he aquí, tú vas a dormir con tus padres y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos e invalidará mi pacto. Esconderé de ellos mi rostro y serán consumidos por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. Esto es lo que Dios dice, amados hermanos. Él va a esconder su rostro. Si alguna vez usted ha pensado por qué Dios no me escucha, por qué no siento tu presencia hoy, pues hagamos un análisis, porque una de las razones, aunque no estoy diciendo que siempre va a ser así, porque a veces Dios demanda que le busquemos más también, eso es otra razón, pero una de las razones más grandes es a veces tenemos lugares privilegiados a cosas que no deben de estar ahí en nuestras vidas. A veces tenemos prioridades dentro de nuestra vida que esa prioridad no es servirle a nuestro Dios. Y por tal razón dice: esconderé de ellos mi rostro y serán consumidos. Es fuerte, amado hermano, lo que yo le estoy diciendo hoy, pero tal vez usted diga: pues que su Dios se lo dijo al pueblo allá, eso es allá Israel. Tú me estás enseñando que ellos fueron rebeldes, tú me estás enseñando que ellos salieron de Egipto y que provocaron a Dios a ira 10 veces. Eso es aquel pueblo. Nosotros estamos bajo la gracia, misericordia de Jesucristo y es muy diferente, ¿no? Por eso les dije, amados hermanos, no hay diferencia cuando leemos Hebreos capítulo 3. El libro de Hebreos, que se encuentra en el Nuevo Testamento, nos habla acerca de esta situación, de este problema, de esta circunstancia, ¿no? Y dice, Hebreos 3, por lo tanto, hermanos santos, que es lo primero que Dios dijo, que fuéramos santos, ¿verdad? Que nos guardáramos, apartados. Eso significa santos. Apartados, separados ¿de qué? O separados para Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que estar separados de lo que es el mundo, de lo que es Egipto. No podemos volver atrás. Ese Egipto, se los enseñé, representa al mundo. Quien tiene parte del llamamiento celestial, usted y yo tenemos parte de ese llamamiento celestial por medio de Jesucristo, ¿verdad? Consideren a Jesucristo, considerémoslo. Cuando dice la palabra consideremos a Jesucristo, hay que considerar todo lo que Él hizo. Desde su vida en santidad, en rectitud, cumpliendo con todos los mandatos de Dios, desde el día que fue y se bautizó, ¿verdad? Allí con Juan, que Juan le dijo: yo debo ser bautizado por ti, no tú por mí. Y Jesús le dijo: no, tenemos que hacer todas las cosas como es, ¿verdad? Tenemos que vivir en rectitud tal y como está establecido. Aunque yo tenga una autoridad, por eso no significa que yo voy a obviar otras cosas. Aunque yo tenga la gracia de Jesucristo sobre mi vida, eso no significa que yo voy a obviar la palabra de Dios, los mandatos y los estatutos de Dios. ¿Sí me entienden? Entonces consideremos a Jesucristo, el apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos, ¿verdad? Él es, ¿qué?
fiel al que lo constituyó. Jesucristo es fiel al Dios Padre, al Dios eterno, a Jehová, el Dios que habló con todo este pueblo cuando lo sacó de la tierra de Egipto y les habló, amados hermanos, le dijo, tuvo una conversación con ellos. Jesucristo es fiel al que lo constituyó, como lo fue también Moisés en toda la casa. Entonces hay una comparación aquí de Cristo y Moisés, pero a Jesús se le ha considerado más honra que a Moisés, y ya sabemos por qué, amados hermanos, no tenemos ni que cuestionar eso, ¿verdad? Así como el que hace una casa se le rinde más honor que a la casa misma. Entonces, amados hermanos, Moisés trabajó con la casa de Dios, con ese pueblo que fue sacado de Egipto, que iba a ser la casa de Dios, ¿verdad? Pero ahora dice que por toda casa es hecha, porque toda casa es hecha para alguien, pero el que hizo todas las cosas es Dios, ¿verdad? Como siervo, Moisés fue fiel en toda la casa de Dios. Moisés fue fiel, ¿verdad? Nos demostró y le demostró al pueblo cómo se había de vivir delante de la presencia de Dios, para dar testimonio de lo que se había de decir. Cristo, en cambio, como hijo, es fiel sobre la casa o sobre su casa. Cristo nos enseña, por eso dice, consideremos a Cristo. Consideremos cómo Él vivió, como la rectitud de Cristo, ¿verdad? Y como ya les dije, no siendo Él una máxima autoridad, no teniendo Él el Espíritu de Dios mismo en su vida, no consideró eso como a cosa que aferrarse, dice la palabra, para hacer lo que Él quería. Siempre vivió sujetado al mandato del Padre, a lo que Dios habló, amados hermanos. Y vuelvo y les digo, no porque vivimos en la gracia de nuestro Señor, vamos a vivir conforme a nuestra voluntad. Hay un mandato, hay un estatuto, hay una ordenanza que Dios dejó establecido. Y todo aquel que desobedece eso, pues la palabra dice que es un pecador, ¿verdad? Cristo, en cambio, como hijo fiel sobre su casa, que somos nosotros, dice, si mantenemos la confianza firme hasta el fin y no nos gloriamos en esa la esperanza, ¿verdad? ¿Qué dice? Si nos mantenemos con la confianza firme hasta el fin y nos gloriamos en la esperanza, nuestro Dios será fiel en cumplir su promesa, la promesa que Él hizo. En este libro de Hebreo habla acerca de esa promesa de la tierra prometida. ¿Cuál es? Usted no está buscando una tierra prometida como este pueblo que nunca entendió. Esa tierra prometida era algo celestial. Era algo más allá de ir a esa tierra y conquistarla. Iba más allá. Es algo de tener una autoridad, de tener un poder, de tener el favor del mismo Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a estudiar en Apocalipsis capítulo 17 en adelante. Ese día donde viviremos ante la presencia de Dios en su ciudad celestial, en el cielo, en el lugar donde Él tiene preparado morada para nosotros. Eso es lo que Dios siempre ha hablado, y ese lugar tiene como por sobrenombre el lugar de reposo, el día de reposo, el día que nosotros vamos a reposar de todas nuestras cargas, ¿verdad? Y si nos mantenemos en Jesucristo hasta el final, dice, esperando en su confianza, Él nos va a bendecir y nos va a dar todo lo que nos ha prometido. Pero, vuelvo y les digo, tiene que haber obediencia. Aunque usted esté bajo el pacto de la misericordia de Jesucristo, aunque usted esté bajo el pacto de esa esperanza, tiene que vivir en obediencia, amados hermanos.
aunque estemos bajo el pacto de la promesa de Jesucristo, no por tal razón vamos a vivir haciendo lo que nos da la gana, ¿verdad? Amados hermanos, estoy buscando una palabra en mi mente que se me va constantemente. Así que le voy a dar para adelante porque no me llega. Eso no es nada nuevo, ¿verdad? Segunda generación rebelde. Esta generación que sale después de la primera generación rebelde. Dice la palabra en Ezequiel 20 que los hijos que salieron de esa generación se rebelaron contra Dios. Aunque ellos lo hicieron bien después de que Dios dio el ultimátum, ¿verdad? Todos los de 20 años hacia abajo. Y todos descendientes de Josué y Caleb. Dios le promete ir a la tierra prometida. Y aunque esa generación comenzó a hacer lo mejor delante de Dios, dice que se rebelaron contra Dios. Una vez Moisés murió, dice que el pueblo se esparció, se rebeló, hizo lo que dio la gana porque no había un líder fuerte y ellos comenzaron a hacer todo lo que a Dios les desagradaba, ¿verdad? Al punto de que se iban a mezclar con las naciones y iban a ser fornicarios, adúlteros, idólatras ante la presencia de Dios con otros dioses, ¿verdad? Mas los hijos se rebelaron contra mí, no anduvieron en mis estatutos, ni guardaron mis decretos para ponerlos por obra, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá, dice. Esa es la esperanza de vida, ¿verdad? La palabra que buscaba era la gracia de Dios, la gracia de Jesucristo. ¿Cómo se me puede haber olvidado esa palabra, no? Pero no porque usted ande bajo el pacto de la gracia de Jesucristo significa que vamos a vivir haciendo lo que nos dé la gana. Porque usted ande bajo la gracia de Jesucristo no significa que usted puede o tiene el derecho de quebrantar y violar los pactos, la ley de Dios, los mandamientos, los estatutos y hacer lo que usted quiera porque hay una gracia establecida, ¿no? Por ese nuevo pacto. Y entonces hay una mala información de lo que significa la gracia de Jesucristo. Gracia es aquello que tú no te mereces y que se te va a dar, ¿verdad? Pero te exige y te requiere lo mismo que se le exigió y se le requirió a estos que estamos hablando hoy aquí. Que anduvieren en los mandatos y estatutos, ninguno lo hizo, ninguno. No anduvieron en los estatutos, los mandatos, ni mis decretos para ponerlos por obra, por lo cual el hombre que los cumpliere vivirá. Palabra de Dios y no retorna atrás. Profanaron mis días de reposo. Dije entonces que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en el desierto. Mas retraje mi mano. Dios está hablando de lo que iba a hacer aquel día, de lo que él estuvo a punto de cometer y Moisés le oró, intercedió por el pueblo y se detuvo, ¿verdad? Y dice que Dios retrajo su enojo aquel día. Y en el versículo 22, cuando Dios retrae su enojo, su mano, a causa de su nombre, ¿ven? No porque ellos eran Israel, sino porque Dios dijo, a causa de mi nombre, retraje mi enojo, para que no se infamase el nombre de Dios a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado, amados hermanos. Entonces vemos aquí lo que les dije anteriormente, que no es porque eran pueblo, que no es porque habían sido descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, simplemente porque Dios cuidó de guardar su nombre. Y me viene a la memoria esto, ¿verdad, amados hermanos? A veces miramos una situación donde una persona que profesa la fe cristiana hace cosas que no son del agrado de Dios, ¿verdad? Y en lo particular, usted sabe que esa persona está en ofensas, en una conducta errónea, en una conducta mala y dice, ¿y eso qué era? O eso que es siervo de Dios, o eso que es cristiano, o eso que, ¿verdad? Entonces yo les digo algo, y yo soy culpable de eso,
Y es que no debemos decirlo así, amados hermanos, porque estamos difamando el nombre de nuestro Dios. Cuando yo digo, y eso que esa persona era cristiana, mira lo que hace, estoy difamando el nombre de Dios. Por eso dice aquí, mas retraje mi mano a causa de mi nombre, para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. No debemos, amados hermanos, más decir, y eso que era cristiano, porque estamos señalando el nombre de Dios, no la persona, sino estamos exponiendo el nombre de Dios en afrenta, en difamación, ¿verdad? Estamos infamando el nombre de Dios. Vamos a ver eso más adelante, lo tengo ahí, ¿verdad? En Deuteronomio nos habla acerca de eso. También alcé yo mi mano en el desierto, jurando que los esparciría entre las naciones y que los dispersiría por las tierras, porque no pusieron por obras mis decretos. Entonces esta segunda generación dijo, no, aquí sí es verdad, aquí no está Moisés ahora, aquí no hay nadie que se levante para interceder por ustedes, así que ahora sí los voy a esparcir por todo el mundo. Y dice... No pusieron por obra mis decretos, versículo 24, sino que se desecharon mis estatutos y profanaron mis días de reposo, y tras los ídolos de sus padres se les fueron los ojos. Hicieron lo mismo y fueron tras dioses ajenos, tras ídolos, hicieron lo mismo, ¿verdad? Pero es por eso, dice Dios, yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. Mire lo que dice la palabra, amados hermanos. Nosotros somos llamados a cumplir los 10 mandamientos de Dios, sus estatutos, sus ordenanzas. Pero Dios, por encima de esos 10 mandamientos, vemos la palabra, ¿verdad? En Números, en Éxodo, en el libro de la ley, vemos que hay otras leyes que son más fuertes, más difíciles, son leyes que nadie puede vivir por ellas, ¿verdad? Y por eso la palabra aquí en Ezequiel 20:25 dice que por eso Dios también le dio estatutos que no eran buenos. Ahora las cosas cambian, ¿verdad? Ahora tú tienes una idea diferente. Oye, esto me hace sentido. ¿Por qué hay una ley, 10 mandamientos, y por qué hay otras leyes donde ya Dios no quiere que vivamos por esas leyes, sino por el pacto primero, por el primer pacto que hizo Dios, que fue sus 10 mandamientos? Eso es lo que Dios estableció y dijo, ¿verdad? Esa es la verdadera ley de Dios. Entonces hay otros estatutos, otros mandatos que no eran buenos y otros decretos por los cuales no podrían vivir. ¿Cuáles eran esos? Uno de ellos era este. Los contaminé en sus ofrendas cuando hacían pasar por el fuego a todo primogénito. Cuando Dios le pedía a los primogénitos de sus animales y los mandaba a hacer sacrificios y los mandaba a hacer cosas, ¿verdad? Que tenían que hacer panes amasados sin levadura, que tenían que hacer, ¿verdad? Sacrificios de ofrendas de animales que tenían que matar, que a veces los mandaba Dios a quemarlos y no se podían comer la carne. Estos son, amados hermanos, las cosas por las cuales Cristo ahora, ¿verdad?, nos hace libres. Esa es la gracia de Dios, esa es la gracia de Jesucristo. Ahora tú no tienes que ir y hacer un sacrificio de animal para tener el agrado ante Dios. Pues aquí dice que Dios le dio esos estatutos que no eran buenos, esas leyes y esas ordenanzas que no eran buenas y que por las cuales no iban a poder vivir, ¿verdad? Y dice que los contaminó Dios en sus ofrendas cuando hacían pasar por el fuego a todo primogénito, para desolarlos y hacerles saber que yo soy Jehová. En otras palabras, Dios le puso cargas duras a ellos para que entendieran que tenían que vivir por la obediencia, ¿verdad? Pero sin embargo, ellos quedaron ciegos, ¿verdad? Porque siguen haciendo lo mismo y todavía están llamando a hacer lo mismo cuando Dios dijo que estos estatutos no eran buenos y que de ninguna manera podían hacer vivir al hombre, sino cuáles, ¿verdad? Sino que
sus 10 mandamientos, el pacto por el cual el hombre que los cumpliere, eso sí, podríamos vivir. Y uno de ellos es día de reposo. El 27 dice, por tanto, hijo de hombre, habla a la casa de Israel y diles, así ha dicho Jehová el Señor, aún en esto me afrentaron vuestros padres cuando cometieron rebelión contra mí. ¿Con qué? Con las ofrendas y los sacrificios que tenían que hacer, con leyes y estatutos de que Dios le dijo tenían que matar al hombre que profanara, ¿verdad?, la ley de Dios, al que hiciera lo malo delante de Dios. Dios le decía, tiene que morir ese. Dios trató con mano dura a un pueblo rebelde, amados hermanos. Con mano dura los llevó y los hizo que cumplieran su palabra. Con mano dura, no con trato especial, Dios tuvo misericordia de su pueblo. Bendito pueblo. No, es que ellos no entienden. No. Con mano dura le dio estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. Porque fueron casa rebelde y Dios dice que el que siga siendo casa rebelde también lo va a tratar con mano dura. Seguimos en Hebreo. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz. Ahora, Hebreo te dice, el Nuevo Testamento te dice a ti, si oyes su voz, no endurezcas tu corazón, amado hermano. Te lo está hablando a ti hoy, me lo está hablando a mí hoy. Como aquellos que no escucharon la voz de Dios y por 10 veces tentaron a Dios, Dios se enojó con ellos y murieron en el desierto. Y Dios se desentendió con la segunda generación y dijo, ya yo no los voy a escuchar, y los regó por todas las partes del mundo. Y posiblemente hoy tú y yo somos descendientes de ese pueblo que fue esparcido por el mundo entero. ¿Verdad? Y si hoy tú estás escuchando la voz de tu Dios, no endurezcas tu corazón como lo hicieron en el desierto en el día de la tentación cuando me provocaron. Allí los antepasados de ustedes me tentaron, me pusieron a prueba, aun cuando durante 40 años habían visto mis obras. Aun con la visión y las cosas que vieron, tentaron a Dios por 40 años, siguieron siendo rebeldes a pesar de lo que Dios había dicho. ¿Verdad? En vez de buscar la misericordia de Dios, arrepentirse realmente, viendo que no iban a entrar a la tierra prometida, por 40 años siguieron siendo rebeldes. Por eso me disgusté contra ellos, dice Dios, y dije, su corazón siempre divaga, no han reconocido mis caminos. Si hoy tu corazón divaga, amados hermanos, Dios te llama hoy, Dios me llama hoy a mí, a que encuentre el camino nuevamente, a que escuche su voz y no endurezcas mi corazón. No endurezca tu corazón, te llamo ahí. Por eso en mi furor juré, no entrarán en mi reposo. ¿Cuál es el castigo o cuál es, ¿verdad?, el castigo que Dios tiene para aquellos que vivimos en Jesucristo, que vivimos bajo la misericordia de Dios a través de Jesucristo? Y si pecamos, ¿cuál es el término que usamos? Salvación, ¿verdad? Si tú pecas delante de Dios, no eres salvo. Si tú pecas delante de Jesucristo, si tú desobedeces a Jesucristo, si eres un pecador, si yo soy un pecador, no soy salvo. ¿Verdad? La salvación hoy en día viene a ser lo que es el reposo de aquel pueblo entonces, ¿verdad? Que viene a ser lo mismo. Y de eso vamos a estar hablando, como les dije, en los próximos capítulos del Apocalipsis. El día de reposo, el día de salvación, es lo mismo, amados hermanos. El reposo de aquel pueblo es la salvación que Dios tiene para hoy, para nosotros hoy. Por eso, en mi furor juré, no entraré en mi reposo. Si vivimos en desobediencia, si endurecemos nuestro corazón, si tapamos nuestros oídos a lo que Dios dice, a la voz que Dios está hablando hoy,
ciertamente usted y yo vamos a perder ese reposo que Dios tiene preparado, esa salvación que Dios tiene preparada. Hermanos, cuiden de que no haya entre ustedes ningún corazón pecaminoso e incrédulo que los lleve a apartarse del Dios vivo. Tengamos cuidado con esos ídolos, ¿verdad? Que vimos anteriormente. Cuidado con el entretenimiento de este mundo. Cuidado con las cosas que este mundo ofrece y que nos llene nuestros ojos, nuestro corazón, nuestra mente y nos vayamos en pos de ellos. Al igual que Dios le dijo a este pueblo, vayan y saquen todo habitante de esta tierra para que no te vayas en pos de tus dioses. Dios nos dice, cuidado, aléjate de todo aquello que te seduce, que te envuelve, que te atrae y que te roba el tiempo que tú tienes para santificarlo, que tú tienes para consagrarte con tu Dios, con ese tiempo que tú tienes para sacar provecho del Dios Todopoderoso, que con el pacto de Jesucristo tú no tienes que tener un sacerdote. Usted y yo somos sumos sacerdotes. Somos constituidos, no somos sacerdotes, perdón. Somos constituidos sacerdotes. Nuestro sumo sacerdote se llama Jesucristo. Y por tal razón, por esa relación que tenemos en la fe de Jesucristo, tú y yo podemos hablar con el Padre, hermanos. Pero cuidémonos, ¿verdad? Cuidemos que nuestro tiempo no se vaya en pos de nuestros ídolos, de nuestras pasiones y nos roben la bendición. Más bien, versículo número 13, anímense unos a otros día tras día, amados hermanos, y eso es lo que yo hago hoy con ustedes. Los animo a que se mantengan firmes mientras se diga hoy, ¿verdad? Mientras hablemos hoy, mientras se habla de un presente, para que el engaño del pecado no endurezca a nadie. Para que el engaño no engañe a nadie, ¿verdad? La redundancia de esta palabra es necesaria aquí. No seamos engañados, ¿no? Ese pecado que es alejarnos de Dios, ese pecado que es no escuchar lo que Dios te dice, te va a apartar, hermanos. Me va a apartar a mí, te va a apartar a ti. Hay una cosa que es bien real en nuestras vidas y es la adicción, ¿no? Usted prueba un poquito de algo y no en total nuestra vida, un poco de algo que guste a tu cuerpo se convierte en adicción porque vas a querer seguir haciéndolo, ¿no? Y esa adicción, ya sea de un poco de entretenimiento, ya sea de ver, de tantas cosas, amados hermanos, se convierte en adicción en nuestras vidas a tal punto de que comenzamos a eliminar tiempo de las cosas de Dios y a dar más tiempo a las cosas que nos alejan de Dios. Versículo 14 dice, nosotros hermanos hemos llegado a participar de Cristo. Usted y yo somos participantes de Cristo. Usted y yo hemos conocido a Cristo Jesús, el nuevo pacto de Dios, ¿verdad? La sangre del único Cordero que limpia nuestros pecados. Somos parte de eso. Siempre y cuando, dice, versículo 14, lo voy a leer en contexto. Nosotros hermanos, nosotros hemos llegado a participar de Cristo. Siempre y cuando retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio de esa fe, de obedecerle en todos los caminos, siempre y cuando la mantengamos, seremos salvos, llegaremos al reposo. Como ya se ha dicho, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón como cuando me provocaron. Amados hermanos, Hebreos capítulo 3, y yo diría todo el libro de Hebreos, uno de los libros más importantes que ustedes deben de leer y escudriñar y estudiar. Y si no sabe, ¿verdad?, estudiar, escudriñar, tenemos aquí una enseñanza completa del libro de Hebreos que usted puede ir, ¿verdad? Vaya a los primeros videos. Vaya a los primeros videos que hemos hecho y allí va a estar la carta a los Hebreos.
Hay un promedio de 6 a 10 mensajes del libro de los Hebreos y usted va a poder entender lo que estamos hablando hoy. Si no lo ha escudriñado, hágalo, ¿verdad? Una guía muy buena para poder aprender. Pero si hoy está escuchando la voz, que es lo que estamos enfocándonos hoy, como aquel pueblo, no endurezcamos nuestro corazón, seamos obedientes a la voz de Dios. ¿Por qué? Porque de eso depende nuestra salvación, de eso depende el día de reposo, el día que Dios nos llevará en el reposo, ¿verdad? Como dice el versículo 11, por eso en mi furor juré, no entrarán en mi reposo si nos hacemos de oído sordo a lo que dice la palabra del Señor. ¿Y quiénes fueron los que provocaron a Dios a ira, verdad? Aún después de haberlos oído. Aún después de haber oído al Dios mismo ahí al frente que le dijo, no, habla tú con él, Moisés, porque yo no me atrevo a pararme a la presencia de él. ¿Verdad? Tuvieron miedo de ese Dios y ni siquiera se atrevían a pararse, pero sí se atrevieron a desobedecer lo que él dijo. ¿Verdad? Qué irónico, ¿no? Qué contradictorio de que no se atrevían a pararse, a ir a la presencia de Dios, pero dijeron, no, tú Moisés, mejor habla con él porque tenemos miedo. ¿Ah? Hoy te digo, ten cuidado, si tú tuviste miedo de Dios, temor, respeto, ¿verdad? Es el mismo Dios, amados hermanos. Ten cuidado de lo que es la gracia de Jesucristo, porque esa gracia, amados hermanos, tiene límites y tiene ordenanza, tiene mandato, tiene estatutos, tiene leyes que hay que seguir. Jesucristo nos habló bien claro. Si me aman, obedezcan mis mandatos y estatutos. Juan capítulo 10, 14, léalo. Versículo 17, ¿con quién estuvo él disgustado? ¿Con quién estuvo disgustado Dios durante 40 años? ¿No fue con aquel pueblo que no quiso escuchar? ¿No fueron acaso los que pecaron, cuyos cadáveres quedaron tendidos en el desierto? Dios lo dijo y así fue. ¿Y quiénes le juró que no entrarían en el reposo, sino aquellos que desobedecieron? ¿Cómo podemos ver? No pudieron entrar por causa de su incredulidad, por causa de su desobediencia, por causa de que escucharon y no quisieron hacer. Hoy escuchamos y debemos de hacer para poder entrar en ese día de reposo, en esa salvación que Cristo nos ofrece, esa fe, esa esperanza que usted tiene, que si muere o queda vivo el día de la venida de nuestro Señor, Él nos va a recompensar con esa salvación, con ese día de reposo, la cual todos seremos partícipes, seremos un solo pueblo. Seremos el pueblo escogido por Dios por mediante la obediencia a su palabra. Y no es, ¿verdad? Como vemos aquí, todo ese pueblo pereció, quedó tendido en el desierto muerto. Y era el pueblo de Israel. La obediencia es la que nuestro Dios nos manda a ejecutar, amados hermanos. Voy a terminar con esto, ¿verdad? Me estoy entendiendo un poco. Cuando Jehová Dios, Deuteronomio 7, advertencia contra la idolatría de Canaán. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, ¿verdad? Le está hablando la segunda generación, ¿verdad? Y haya echado delante de ti a muchas naciones, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo, le dice. No dejes a nadie, no mires lo que ellos hacen. No harás con ellas alianzas ni tendrás de ellas misericordia. Apártate de la maldad de los que te rodean, de aquellos que no sirven a Dios y que te alan y que te atraen. Es vida por vida, amados hermanos. Si ellos no quieren conocer la verdad de Dios, apártate de ellos, porque tarde o temprano te van a alar y te van a llevar a tener enemistad con tu Dios. Y no se emparentarás con ellas, ni darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos, porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos. El furor de Jehová se encenderá sobre vosotros
y ciertamente te destruirá pronto. Esto es lo que Dios le dice a esta gente que va a conquistar esa tierra. Aléjate, apártate de ellos, porque si no, no te voy a tener por inocente. Te voy a destruir como voy a destruir a estos perversos y malvados. Amados hermanos, no por ser parte del pueblo, sino por obediencia. No por ser vosotros más que todos los pueblos. Aquí Dios te lo dice. Os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová nos amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Entonces vemos que es por su nombre, amados hermanos, porque Él ama al pacto, Él ama a los que Él quiere amar. ¿Y cuáles son los que Él quiere amar? Aquellos que obedecen a Dios, Abraham, Isaac, Jacob. Por eso Él guarda el juramento. Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios. Conoce a tu Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Él es fiel si tú te mantienes guardando el pacto que Él hizo contigo, el pacto de Jesucristo. Sus mandamientos, sus estatutos, sus leyes. Si vivimos, ¿verdad?, considerando aquel, como dice en el principio de Hebreos, considerando a Jesucristo como siervo, ¿verdad? Imitando a Jesucristo como siervo, si tú guardas el pacto que Dios tiene contigo, sus 10 mandamientos, la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos, Él es fiel contigo. Hasta 1000 generaciones, dice, va a guardar de ti 1000 generaciones. Y no se demorará con Él, no se demora con Él que le odia. O sea, Él no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Amados hermanos, lo mismo. Si oyeres hoy su voz, dice Deuteronomio, no tapemos los oídos, ¿verdad? Porque Él guarda el pacto y la misericordia con los que le aman y guardan sus mandamientos, y te bendecirá y te engrandecerá y serás de bendición y te temerán, dice la palabra, ¿no? Leímos ya. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios, Dios guarda contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, a Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Que dice que Dios bendijo a Abraham y le dijo, de tu simiente serán benditas todas las naciones. Ese es el pacto, amados hermanos. Como Abraham hizo, nosotros también. No por ser pueblo, sino por ser obedientes. Te confirmará Jehová por pueblo, dice Deuteronomio 28, el 1 al 6, 8. Bendiciones de la obediencia. Deuteronomio 28, Reina Valera 1960, abra su Biblia, ahí está escrito. Te confirmará a ti, Dios, a mí, Jehová, por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardes los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieses en sus caminos. Tenemos que vivir una vida de obediencia santa para ser pueblo de Él. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán, amados hermanos. Te temerán. ¿Acaso no has tú ido a algún lugar donde te respetan y tienen respeto por simplemente el hecho de la rectitud y la firmeza que tú tienes, verdad? Que te paras bajo el nombre y la autoridad de Jesucristo y dices, yo soy siervo del Dios viviente y vivo en rectitud. Y las personas que están al lado te respetan, ¿verdad? No quieren hacer cosas que ellos saben que no son agradables, pero las hacen, ¿no? Que ellos saben que esto es pecado, pero las hacen y a ti te respetan. Pero si tú das un poquito tu brazo a torcer, si aceptas y comienzas a desobedecer a Dios, entonces ellos se van a aprovechar y te van a alar, amados hermanos. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que vivir vidas en obediencia en todo momento.
Y por causa de esa obediencia y por causa de los que ven como tú eres, tú puedes hacer que el testimonio salve una vida. Deuteronomio 32 dice esto. Este es el cántico que Moisés hizo porque Dios le dijo a este pueblo, va a salir, va a idolatrar a los dioses que están en esos lugares, en esas naciones, van a hacer fornicación con esos dioses y me van a abandonar. Y Dios le dijo, este es el cántico que cada uno de ellos va a cantar cuando se acuerden que están pecando contra Dios. Y dice así, mira, escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba, porque el nombre de Jehová lo proclamaré. Engrandeced a nuestro Dios, Él es la roca, cuya obra es perfecta. Porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya, amados hermanos. De sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Este es el cántico de Moisés que usted puede leer. Todavía queda más, pero yo quise traer este pedacito, ¿verdad? Que habla acerca de Jesucristo, que vino a esta tierra y nos enseñó. Consideremos a Cristo de la gloria, fiel en todos sus caminos, ¿verdad? Capítulo 3 de Efesios, del libro de Hebreos, perdón. Capítulo 3 del libro de Hebreos, que dice, considerad a Jesucristo, ¿verdad? Sumo sacerdote, siervo del Dios Altísimo. Aquí, amados hermanos, está hablando de ese Cristo que vino y nos enseña, ¿verdad?, a vivir en rectitud. En Él no hubo corrupción. Versículo 5. La corrupción es de sus hijos. La mancha es de la generación torcida y perversa. Por eso les digo, amados hermanos, que cuando digamos o tengamos cuidado cuando señalamos a una persona y digamos, y eso que era cristiano, estamos poniendo del nombre de Dios, ¿verdad?, en vergüenza. No lo hagamos. Por amor al nombre de nuestro Dios. Porque la perversidad, la ignorancia, la locura es del pueblo, de aquellos que sirven. Pero nuestro Dios dice que es la roca perfecta. Jesucristo vino a enseñarnos el camino. El Dios de los cielos depositó de su espíritu en Cristo Jesús y vivió conforme a todos. Y dice aquí, así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. Así, matando al que fue enviado y matándolo de la manera más cruel y rebelde. Así le pagan a Dios, al que los creó y les hizo pueblo o le dio nombre. Cuando Jesucristo vino, la enseñanza es como el rocío, el racionamiento es como la lluvia, ¿no? Y hoy en día vivimos bajo esa enseñanza, bajo ese rocío, bajo ese conocimiento. Y cuando leemos el libro de Hebreos, que nos dice, si hoy escuchas su voz, no endurezcas el corazón como lo hicieron aquellos. Y yo no puse ese versículo aquí, pero dice que aquellos que pisotean y menosprecian a Jesucristo, el castigo es peor que el castigo de los que recibieron en esta desobediencia en el desierto.
Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo como te lo ha jurado. ¿Cuándo? Cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieses en sus caminos. Y vendrá todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Tendrás autoridad, podrás declarar la palabra de Dios para bien, para salvación de muchas generaciones, de muchos pueblos, de mucha gente. Ese es nuestro legado, amados hermanos. No con nuestras palabras solamente predicamos, pero hay un testimonio de vida del cual Dios te confirma como pueblo suyo si te mantienes en obediencia, guardando los mandatos y estatutos de Dios. Y es como te digo, ¿verdad? Esta segunda generación rebelde que también hizo lo malo delante de Dios y Él se desentendió con ellos, se desconectó, amados hermanos. No porque eran pueblos, Dios tuvo un trato especial con ellos, sino a todo aquel que hace obediencia, como hicieron Josué y Caleb, con eso Dios va a tener favor. Padre, te damos gracias. Bendice, Señor, tu palabra, trae frutos, riégalas con el espíritu de tu amor, de tu misericordia sobre nuestras vidas, Señor, y que haga germinar en nosotros, Señor, el amor, la compasión, la misericordia, la obediencia y la pasión por obedecerte y seguir tus mandamientos, Señor. En la misma palabra, Señor, encontramos que ni a mismo Dios debemos de tener por ídolo, pues en la idolatría hay ignorancia, pero en la obediencia y en el conocimiento hay sabiduría. Obedecer a nuestro Dios es de algo de gente sabia, pero en entrar en una idolatría no hay conocimiento. Yo te digo hoy, hermanos, y le oro al Padre que tenga misericordia de ti, tenga misericordia de mí y que me ayude a mantenerme despierto, escuchando la voz de aquel que me habla constantemente y que me dice, obedéceme en todos mis mandatos y estatutos. Y que Jesucristo me dijo, si me obedecieres en todos mis mandatos y estatutos y ordenanzas, yo habitaré contigo y el Padre también habitará contigo. Amados hermanos, eso está escrito ahí. Cuando usted termine, cuando se acabe este mensaje, vaya ahí a los detalles que están escritos en la parte de abajo de este video. Y ahí está escrita la palabra que Jesucristo habla. Ten misericordia de ellos, mis hermanos, a los cuales amo. Por eso hago esto. Quiero llevarles el mensaje verdadero, correcto. No porque tenemos una descendencia, sino porque tenemos una vida de obediencia. Somos su pueblo. Bendecidos, hermanos, que la paz del Señor sea con ustedes y que donde haya necesidad en sus vidas sea cubierta por la misericordia de nuestro Dios, ya sea salud, ya sea bienestar, ya sea necesidad económica, física, ya sean problemas familiares o ya sean situaciones que te agobian y que toman tus pensamientos y toman todo lo que tú eres y te distraen. Trae paz, Señor, sobre ellos. Y que podamos enfocar nuestra vida, nuestros ojos, a aquel que me ama y que está presto para traer su promesa en nuestras vidas. Para aquel que dijo, van a entrar en mi reposo, van a entrar en mi salvación, si se mantienen hasta el fin en obediencia, hasta el fin de su vida, hasta el fin de mi vida. Debemos vivir obedeciendo a nuestro Dios.
Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Bendiciones, mis hermanos. La semana que viene entonces seguiremos con nuestra palabra, nuestra enseñanza, ¿verdad? Y hasta donde Dios nos permita. Estoy ya deseoso de volver nuevamente al Apocalipsis. Creo que la semana que viene va a ser el último mensaje, donde vamos a ver entonces esa ciudad rebelde que es por el cual hemos estado estudiando todo esto, ¿verdad? Esa ciudad babilónica que Dios va a destruir al final. Bendiciones, mis hermanos, y hasta la próxima semana, si así el Señor lo permite. Que la paz del Señor sea con ustedes.